Ahora por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene la palabra el senador Juan Bueno Torio. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, sin duda el problema energético de nuestro país se complica cada vez más con la problemática que estamos viviendo en todo el sector energético en México. No es particular de Petróleos Mexicanos la problemática que enfrentamos. También tenemos problemas en el sector de la energía eléctrica y tenemos que resolverlo hacia adelante, sobre todo impulsando desde este Congreso las reformas que hicimos para fortalecer y detonar la generación de energía eléctrica con características renovables, la energía eólica, la energía solar, impulsar más la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, porque como bien decía el senador Labastida, en nuestro país dependemos de más del 90% en los hidrocarburos para generar energía en nuestro país. Sin duda tenemos que voltear a estas nuevas o a estas otras formas de suministrar energía al país. ¿Y por qué no hablar también de la energía nuclear? El problema que atraviesa hoy Pemex y que tendrá impacto importante en la energía de México, en la medida que hemos caído con la producción de crudo y en la medida que hemos caído también en las reservas del mismo crudo y de gas, pues obedece al rezago que tuvimos en inversión por tantos y tantos años, desde 1983 que encontramos el yacimiento de Cantarell, y que a partir de ese momento se empezó, como bien se dijo aquí, a financiar las finanzas públicas con los recursos del petróleo y nos olvidamos de trabajar en la modernización del sistema tributario para apuntalar el desarrollo de México. Y hoy, ante la caída de los problemas del petróleo, pues se nos abre la oportunidad o la necesidad de buscar ingresos tributarios por otras formas, por otros medios diferentes a los del petróleo. Y esa es una realidad y hoy el presidente de la República manda un planteamiento para fortalecer las finanzas públicas por la vía de la recaudación tributaria en vista de que los ingresos del petróleo se nos han caído por las razones aquí expuestas y que además para fortalecer a Pemex en su capitalización también redujimos los impuestos que Pemex debe pagar a la nación por derechos de extracción de crudo. Estamos en esta disyuntiva que nos presenta la realidad actual de nuestro país. No es privativo de México la caída de la producción y la caída de las reservas. Países que en otro tiempo fueron fuertes en este sentido, como el Reino Unido, como Noruega, como los Estados Unidos, el mismo Venezuela, han perdido reservas y han perdido volumen de producción porque sus yacimientos se agotan. Nosotros tenemos un gran potencial en yacimientos más complejos como el de Chicontepec, como Aguas Profundas. Tenemos un gran potencial en la zona sureste, en donde afortunadamente no todos son malas noticias. Hemos encontrado algunos pozos en el activo Bellota-Jujo, el pozo Terra 1 con 12,000 barriles diarios de producción, el pozo Glicol con 8,000 barriles diarios de producción y otros más en ese campo que nos están dando petróleo crudo hasta con 42 grados API, el de mejor calidad que podemos encontrar en el mundo. Pero este esfuerzo de Petróleos Mexicanos que hacen nuestros técnicos con los elementos y las características de sus propias capacidades es insuficiente para garantizarle a México una explotación de nuestros recursos naturales a capacidad razonable para seguir permitiendo
que el crudo, que el petróleo siga siendo palanca de desarrollo de nuestro país. En aquellos países en donde se ha caído la producción y las reservas, o en aquellos otros que hoy están entrando al mercado a suplir aquello que se ha perdido, no lo hacen solo las empresas estatales ni los propios gobiernos. Participan muchos otros en la explotación de esos recursos en beneficio de sus propios países. Ya se habló del caso de Brasil, pero tenemos muchos otros, el caso de Noruega, el de la Gran Bretaña, el de los propios Estados Unidos, el de Cuba, el de China, en donde están sumando la capacidad, la tecnología, el capital de muchos para detonar la riqueza de esos países en beneficio de su desarrollo económico y de su propia productividad. Tenemos capacidad para hacerlo a través de Petróleos Mexicanos. Pero ¿por qué concentrarme solo en Petróleos Mexicanos? ¿Por qué dejarle a nuestra empresa nacional, palanca de desarrollo que ha sido, la responsabilidad de atacar todas las oportunidades que tenemos de explotación y de desarrollo, no solo en crudo, sino en refinación y en petroquímica? ¿Por qué tenemos que mantener esta circunstancia a pesar de la evidencia que hoy tenemos de que Pemex, por razones de falta de inversión entre 1983 y el año 2000, se ha quedado a la saga en la producción de crudo? Quiero recordar que a partir del año 2000 se inició un proceso de inversión muy importante en la exploración y producción que nos ha permitido reponer más de 800,000 barriles del 1,5 millones de barriles que se ha perdido en la producción de Cantarell. Y esto es un logro del gobierno del presidente Fox y es un logro del gobierno del presidente Felipe Calderón. Por eso, amigas, amigos, yo los invito a respondernos varias preguntas. ¿De dónde vamos a obtener los recursos para que Petróleos Mexicanos continúe con los procesos de explotación, de exploración y de producción de crudo en esos yacimientos más complejos que se han encontrado, como es Chicontepec, Aguas Profundas y otros más? Se requieren solamente 25,000 millones de dólares por año para este segmento de la producción. Lo mismo se necesitan 30,000 millones de dólares solo para atender los rezagos en refinación y en transporte de productos, independientemente del recurso que se requiere para la inversión en 3 nuevas refinerías, cuya primera se iniciará en el año 2011. ¿Y qué decir del cierre de plantas de petroquímica? Porque han perdido su capacidad en la economía de escala y no tienen ahora para competir con el resto de las empresas del mundo, ni siquiera en nuestro mercado nacional, y ahí también se requieren inversiones de poco más de 10,000 millones de dólares por año. ¿De dónde van a salir los recursos si se piensa, por un lado, no contratar deuda? Termino, presidente. Si se piensa no contratar deuda siquiera para atender las necesidades apremiantes del Estado mexicano, y ahora tampoco tenemos los recursos del petróleo para hacer las propias inversiones. Yo creo que asumir nuestra responsabilidad con las reformas que ha planteado el presidente Calderón en este contexto es fortalecer nuestra soberanía, porque hoy la estamos perdiendo en la medida que dependemos cada vez más del suministro de energéticos de otros países. Muchas gracias, presidente. Gracias al senador Bueno Torio por su intervención.